Saludos a todos. Vamos a continuar trabajando con la aplicación para desarrollar conectividad con una base de MySQL desde C Sharp. Lo último que realizamos en el video anterior fue un ejercicio de búsqueda a través de un método que buscaba la cuenta y retornaba un data reader. Vamos ahora a generar otra rutina, pero vamos a utilizar un componente diferente, un data table, porque esta va a ser una búsqueda abierta que nos va a arrojar más de un resultado. Vamos a comenzar generando el método cuyo retorno va a ser un data adapter. Perdón, voy a regresar una tabla, pero la consulta la voy a realizar por medio de un data adapter. En esta búsqueda voy a usar un operador like que trabaja con comodines para hacer búsquedas abiertas. Voy a declarar un objeto data table y lo voy a retornar. Pero antes, pues voy a crear la instrucción con la que voy a trabajar. Para este caso va a ser un select. Si recuerdan, ya tenemos acá en el método anterior un select creado. Entonces voy a usar ese select. Solamente lo voy a hacer algunas modificaciones. En este caso, el criterio de búsqueda no va a ser el número de cuenta, va a ser el titular. Este valor tiene que coincidir con la tabla. Entonces el campo se llama titular. Y así es como lo voy a referenciar. Y voy a utilizar un operador like. El operador like sirve para hacer búsquedas abiertas. Existen dos comodines: el guión bajo, que reemplaza una posición, o el % que reemplaza un conjunto de caracteres en la búsqueda. En este caso voy a asignar dos caracteres de % para que sea lo más abierta posible la búsqueda, ya que si solo lo pusiera adelante equivaldría a finalizar con. Eso es lo que indicaría. Y si solamente lo pusiera atrás, por ejemplo, así, equivaldría a que termine con. Y no es el caso. Quiero que busque lo más abierto que sea posible el titular. Entonces nuestra instrucción va a quedar así. Y aquí va a ser el parámetro que acabamos de asignar. Bien, vamos a abrir un try. Y dentro del try, lo primero que voy a hacer es conectar a la base de datos. Después voy a ejecutar la instrucción. Para ello voy a utilizar un data adapter. También pudiera usar un data reader como en el ejemplo anterior, pero requeriría establecer un mecanismo de lectura para llenar el grid. Y en este caso el data adapter lo puedo pasar a la tabla y la tabla se puede asignar de manera directa. Es más rápido el data reader, pero es más cómodo el data table. Entonces por eso es que lo voy a usar. Abro la instancia y voy a utilizar ese constructor, donde por un lado voy a pasar la instrucción que voy a ejecutar, que es la variable que tengo, y por el otro una conexión activa, que es el objeto conexión que tenemos en la clase.
de tal manera que al instanciar ese objeto ya va a regresar con resultados ejecutando esta instrucción sobre esta conexión. Ahora, el data adapter, como observarán, no lo puse como retorno del método, ya que el data adapter no lo puede manipular el grid. Necesitamos una tabla o un dataset. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar un método que tiene el data adapter, se llama fill. Como dice ahí, actualiza o rellena registros, ya sea de un dataset o de un data table, que es justo lo que tenía declarado. Así. Entonces, con esto tenemos ya creado el método, que va a ser una búsqueda abierta basada en el titular. Y si encuentra resultados, los que encuentre, 1 o n, los va a retornar en la tabla. Voy a guardar aquí. Vamos a probarlo. Voy a ir a la forma. Y eso lo voy a hacer en el botón buscar. Damos doble clic. Y lo que vamos a hacer es invocar al objeto que utiliza la clase, donde tenemos todos nuestros métodos. Y pasar como parámetro el contenido de la caja de texto, que se llama txt titular búsqueda. Perdón, es acá. Ahora esto me va a regresar un objeto data table. Entonces tengo que recibir el resultado en un objeto de ese tipo. Aquí puede pasar que el data table esté vacío. Por lo tanto, tengo que hacer una validación y lo voy a hacer por medio del conteo de renglones. Básicamente lo que estoy validando en ese if es que si la tabla de datos en sus renglones el conteo es mayor a 0, significa que encontró algo. Por lo tanto, procedo a asignárselo al data grid view. Todos los componentes que tienen facilidad para recibir datos desde un origen de datos tienen una propiedad denominada data source. En este caso, el data source de un grid puede procesar una tabla completa. Y si no, pues notificamos. Así. Vamos a ejecutar. Y vamos a poner alguna letra. Observen que me arroja bastantes resultados porque la letra A se encuentra en este registro, en este, por la búsqueda abierta. Voy a hacer una segunda búsqueda. Y ahí, por ejemplo, como ya filtra, porque la combinación RAM solamente queda en este cuentaviente. Entonces ya tenemos aquí la búsqueda por titular a través de una operación like establecida. Lo que sigue es buscar por el estatus de la cuenta. Vamos a hacer aquí una variación. Bueno, la premisa es la misma, solamente que vamos a agregar aquí la opción todas para que nos cargue todas las cuentas como parte del ejercicio. Voy a detener ejecución. Voy a regresar a la forma y voy a modificar
para agregar esa opción. En las propiedades del componente, la propiedad items, voy a agregar esa opción, todas. Y ahora voy a ir a mi clase que tiene los métodos de acceso a datos. De hecho, voy a tomar este que acabamos de crear, lo voy a replicar, es decir, voy a copiar y pegar, porque la premisa es la misma. Voy a cambiar aquí, me marca error porque se llaman igual los métodos y son exactamente iguales, entonces no aplica la sobrecarga. Si es que voy a cambiar aquí, buscar estatus, aquí voy a cambiar. Bien. Lo único que vamos a cambiar aquí es el campo. En lugar de titular, vamos a buscar basados en estatus. Y aquí el parámetro, en lugar de ser titular, va a ser estatus. Así. Y listo, ya tenemos el método. Donde lo vamos a diversificar un poco el uso va a ser aquí, ya que no lo vamos a vincular al botón, sino al evento de cambio de índice de la lista. Le vamos a dar doble clic. Vamos a generar este método. Y tenemos 4 valores en nuestra lista. El elemento neutro, que es el seleccione, activa, inactiva y todas. Es importante el orden en el que estén, si es que vamos a verificarlo. Activa, inactiva, todas. Bien. Porque vamos a mandar llamar en base a eso. Básicamente vamos a hacer un switch donde dependiendo el valor que haya seleccionado la lista, es lo que vamos a aplicar. En el caso del 0, el índice 0, ahí no aplica, es el seleccione. Me voy a pasar al índice 1, que es en este caso las cuentas activas. Entonces voy a mandar llamar al objeto, como hicimos anteriormente. Y aquí puedo hacerlo directo porque tengo la certeza de que se seleccionó la búsqueda de cuentas activas. Recuerden que este método regresa a un data table, el cual necesito. Entonces lo voy a declarar aquí. Y lo voy a asignar. Esta misma premisa se aplica 2 veces más, simplemente cambiando el índice, ya que la 2 es inactiva y la 3 es todas. Ahora, la búsqueda abierta para todas, simplemente vamos a mandar un vacío, ya que si solamente encuentra los operadores, los comodines de %, pues es un equivalente a una búsqueda general. Por lo tanto, cuando es todas, se manda así vacío. Ese switch me va a servir para ver qué búsqueda voy a realizar. Pero esto, si recuerdan, puede o no tener resultados. Por lo tanto, tengo que hacer el mecanismo que hice arriba.
tengo que verificar si mi tabla tiene registros, y si tiene, se los asigno al grid, y si no tiene, notifico al usuario. Por lo tanto, comprimo el switch, y abajo de eso, si encuentro registros, los asigno al grid, y si no, manda el mensaje. Vamos a probar. Recuerden que las listas, hasta que no se les da... Bien. Está marcando aquí. Permítanme, voy a revisar. Bien, ya verifiqué el error, una disculpa. Este objeto lista es este. Y el que vamos a usar es este. Que de hecho se llama ls status búsqueda. Por lo tanto, ese objeto es el que debería estar aquí. Por eso no se disparaba el switch. Corroboramos que esto haya quedado bien. Listo. ¿Cómo verificamos? Bueno, recuerden que aquí está el status. Inactiva. Bueno, aparecen todas. Hay un error ahí en el filtro. Hay que acomodarlo. Aquí está el detalle. El hecho de que le ponga por ciento antes del valor que le estoy pasando de activo a inactivo hace que pierda validez lo que continúe. Entonces, esto se va a corregir así. Aquí voy a pasar el valor activo, inactivo o vacío, y lo que haya después ya no va a ser relevante. Cambio un poco el sentido a lo del titular porque no es una búsqueda tan abierta. Otra manera sería omitir el like y hacer por asignación directa, pero necesitaríamos una operación adicional para hacer las búsquedas sin el status. O sea, la tercera opción, la de todos. Entonces, una opción más óptima sería esto. Quitarle el like que estaba aquí al inicio. Observen que ahora sí filtra. Solo las activas, las inactivas y todas. En este caso, si asignamos el select, pues se nos va a un status no encontrado porque no hay una opción. Pero la búsqueda ya la realiza. Bien. A continuación lo que vamos a hacer es que tomando un registro, lo vamos a cargar en la parte de los componentes para ponerlo en modo edición y proceder a hacer la actualización del registro o la eliminación. Voy a detener ejecución, me voy a ir al diseño, voy a tomar el data grid, voy a sacar sus propiedades, voy a cambiarme a los eventos y voy a localizar este evento, CellClick. Como dice en su descripción, tiene lugar cuando se le hace clic en cualquier parte de la celda. Es importante mencionar que el predeterminado es el Cell Content Click. Si yo le hubiera dado doble clic aquí directamente, se me hubiera generado este evento. Bien, ¿por qué no voy a usar el Cell Content Click? Bueno, porque para que este evento se dispare, la celda tiene que tener información.
Entonces, si le diéramos en una celda que en algún momento estuviera vacía, no se dispara el evento. En este caso, en el de arriba, no importa si la celda tiene o no información, se va a disparar el evento y nos va a hacer la carga que queremos. Eso es una cuestión personal, pero pueden usar el otro sin ningún problema. Voy a darle doble clic para que se genere el evento. Y básicamente lo que voy a hacer es un proceso de traslado donde las cajas de texto que tengo en la forma, en su propiedad text, le voy a asignar lo que tiene el Data Grid View seleccionado en este momento. Aquí sería una variación. Vamos a usar la propiedad Current Row. ¿Por qué Current Row? Porque no sabemos cuál renglón haya seleccionado el usuario. Puede ser el 1, el 5, el 100. Entonces por eso es el renglón actual. Y luego establecemos una coordenada por medio de las propiedades cells. En este caso sería el índice de la celda considerando cómo está llenado el grid. Recuerden que el grid se llena basado en una instrucción select asterisco, por lo tanto van para este ejemplo, todos los campos, comenzando por el número de cuenta, por lo tanto esa es la posición 0. Es decir, aquí sería 0. Después tengo que hacer una asignación por value. Y este objeto, este es un tipo value, tipo object, por lo tanto requiero convertirlo a string. Voy a hacer lo mismo con los subsecuentes campos, considerando el orden en el que están. La instrucción es la misma, solamente voy a ir moviendo el índice. Recuerden que el último elemento es un list, sin embargo, se puede utilizar el text. Y listo. Con eso lo que tenemos es que al darle clic a cualquier registro, se nos va a cargar para poder hacer modificaciones o actualizaciones. Vamos a probar este código. Voy a llenar con como ven, no importa en qué columna le dé clic, se carga todos los datos del renglón. Bien, con esto ya podemos proceder aquí a hacer una actualización de los datos o la eliminación. Vamos a hacer esos procesos. Estos van a ser propios de la clase. Vamos a agregar aquí un nuevo método. En este caso voy a hacer eliminar primero, más sencillo. La eliminación la voy a realizar por el número de cuenta. Recuerden que es factible hacer eliminación por cualquier campo, pero debe de ser siempre con los campos llave, ya que los demás pueden tener incidencias. Un ejemplo, si hago eliminaciones por el nombre del titular, es plausible que haya más de una cuenta con el mismo titular, es decir, una persona que tenga varias cuentas.
Entonces eso me haría una eliminación masiva. Los otros campos también son susceptibles. Si borro por estatus, por ejemplo, todas las cuentas inactivas, todas las inactivas. Entonces es más de un elemento a eliminar. Por lo tanto, la idea es que sea por el número de cuenta. Bien, voy a hacer exactamente la misma idea que lo que hice aquí. Voy a crear una instrucción, voy a conectar la base de datos, la voy a ejecutar. Primero voy a generar la variable de resultado con la que voy a controlar si lo hice o no hice la operación. Luego voy a declarar una instrucción de tipo string. Me voy a ayudar de MySQL para generar la instrucción delete. También la podría borrar, la podría escribir, pero pues vamos más a la segura. Voy a seleccionar un registro. Aquí está el botón para borrar. Desaparece, pero de hecho no ocurre nada hasta que no le dé aquí en aplicar. Con esto se me va a generar una instrucción delete. La voy a copiar. Voy a cancelar porque no es mi intención borrar el registro. Incluso lo voy a dar aquí en revertir. El registro se queda, pero pues ya tengo generado yo aquí la instrucción que voy a utilizar. Ahora voy a hacer unos cambios aquí. Si se fijan, el número de cuenta está basado en el ejemplo. Voy a reemplazar con un marcador de posición. Y tengo que llenar el marcador. Invoco al método format. Paso la cadena que voy a formatear, que es la misma instrucción en sí. Y luego le paso el valor que voy a reemplazar, que sería por el caso mi parámetro del método, el número de cuenta. Invocamos un try y dentro procedemos a conectar la base de datos por medio del método que tenemos y creamos un MySQL command. Y lo puedo crear vacío y asignarle posteriormente los parámetros, o puedo incluso utilizar esta opción, el constructor número 3, donde me dice que le indique el string que contiene la instrucción que voy a ejecutar, que es mi variable instrucción, seguido de la conexión sobre la cual lo va a realizar, que es el objeto conexión. Recuerden que la ejecución del método no es implícita, hay que indicarlo con un execute, en este caso con un execute non query. Esto me va a regresar un entero, que es el número de registros afectados por la operación. Ese valor es el que lo voy a asignar a resultado, porque así es como voy a comprobar si se hizo o no la operación. Bien, nada más antes aquí, algo que se me ha olvidado, voy a incluir un finally para hacer el proceso de desconexión. Si se omite la desconexión, automáticamente el gestor, después de detectar cierto tiempo, va a cerrar la conexión por nosotros. Sin embargo, si es conveniente hacer la desconexión a fin de ahorrar recursos. Entonces se lo voy a poner a todos mis métodos. Disculpa, se me había olvidado. Menos al data reader. Al data reader no se lo voy a poner porque la parte de la interfaz, todavía el data reader tiene que estar activo o abierto para que lo pueda leer. Entonces, a
todos menos a el que tiene el data reader. Si observan, aquí el de agregar cuentas sí lo tenía. Okay. Bien, regresamos entonces, ya tenemos el método de eliminar listo. Vamos a implementarlo. Básicamente lo voy a hacer aquí, en el botón. Y la premisa es que invocamos, como lo he venido haciendo, basado en lo que tengo en la caja de cuenta. Hay que tener cuidado porque tiene que ser la caja esta. Porque también acá tengo una de búsqueda de cuenta. El objeto se llama txt cuenta. Entonces estamos en lo correcto. Recuerden que esto me regresa un entero. Lo voy a almacenar en esa variable. Y como hicimos en el método guardar, voy a preguntar si el resultado de la operación es mayor a 0. Si es correcto o si es así, quiere decir que la operación se hizo. Entonces en este caso voy a utilizar un message para notificar. Voy a reutilizar código, voy a tomar este. Simplemente le voy a hacer los cambios a los verbos. Listo. Vamos a probar. Corremos. Oh. Vaya, se me fue un cierre. Bien. Para que el eliminar funcione, pues necesito tener un valor. Aquí, bueno, hay un proceso posterior que vamos a hacer en el último video de esta serie, que es el próximo. Es el proceso de refinamiento de las herramientas aquí para saber en base a los estados de la aplicación cuáles están activados o desactivados de arranque porque pues nos generan errores. A una prueba rápida, si yo no tengo nada aquí y doy a eliminar, pues no va a decir que no se pudo eliminar la cuenta, pero lo cierto es que no debería ni siquiera de intentarlo, debería decirme que tengo que tener un dato para eliminar. Voy a mostrar registros, voy a tomar uno y ya con el campo lleno, al dar a eliminar, me debería decir que cuenta eliminada. Observen, ese es otro detalle de refinación, que se debe de limpiar estos componentes. Aquí aparece todavía, entonces por eso tiene que actualizar. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, vuelvo a llamar una consulta a la base de datos. Se puede apreciar que el registro ya fue borrado. Está todavía aquí presente, pero porque no he dado las órdenes para que se limpie los componentes. Es decir, que nos falta, eso lo voy a dejar para la próxima entrega, el actualizar. Es decir, actualizar un registro, limpiar los componentes y los estados de los botones de arranque, cuáles deben de estar activados o desactivados para que esta aplicación funcione bien. Y con eso se daría por terminada la práctica. Voy a detener el video hasta aquí. Espero que estén todos bien. Saludos. Hasta luego.